Muy buenos días a todos y bienvenidos al quinto y último webinar del Coloquio Compliance 2020. Soy Carlos Galindo, socio director de Galindo y Asociados, y en nombre de nuestra firma les enviamos un saludo a todos desde los diferentes países que nos están viendo el día de hoy. El día de hoy, pues para comenzar, queremos agradecerles a todos los que nos han estado acompañando durante estos últimos días, donde hemos estado dando una serie de webinars para hablar de diferentes temas relacionados al área de compliance. Queremos agradecerles a todos los expositores, a Telma Enamorado de Honduras, a José Quesada de Costa Rica, a Claudia Álvarez de República Dominicana, por estar acompañándonos, por apoyarnos durante todo este evento. Hoy vamos a hablar sobre un tema que siempre es muy relevante cuando nos referimos al área del compliance. Vamos a hablar sobre lo que son las tendencias que se están dando en el lavado de activos. Sabemos que el año 2020 ha sido un año en donde ha ocurrido de todo. Hemos tenido que cambiar la forma de trabajar, hemos tenido que adaptarnos a nuevos entornos, ¿no? Y lo mismo sucede con las personas que se dedican a lo que es el blanqueo de capitales, al lavado de activos, ¿no? Han tenido que mejorar, han tenido que utilizar nuevos métodos para realizar este tipo de actos. Entonces, para hablar más sobre este tema, el día de hoy nos acompaña desde España Edo Baker. Bienvenido, Edo. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos bien, Edo. Perfecto. Seguramente todos los que nos acompañan desde España ya conocerán a Edo, pero para los que no lo conocen, les puedo decir que Edo es el fundador y el actual CEO de Agile Control Solutions, una firma dedicada a lo que es el área de compliance, a la prevención de lavado de activos. Edo formó parte del equipo directivo de la firma PricewaterhouseCoopers de España durante más de 6 años, y con anterioridad también se desarrolló su carrera en KPMG y Atos, ¿no? Edo es licenciado en empresas y posee un MBA de la Business School, también de la Universidad de Navarra, ¿no? Está certificado como auditor interno por el Instituto de Auditores Internos, es miembro de la Asociación de Certificados y Contrafraudes, ¿no? Y también ha impartido sesiones presenciales de formación de cumplimiento normativo a más de 1000 personas. Pero para hablar y seguir hablando sobre este tema, hoy los dejo con Edo. Edo, todo tuyo, este panel. Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Ante todo, espero que se me escucha bien. Pues hoy vamos a hablar de tendencias de lavado de activos y financiación de terrorismo en el sector de la APNFD. Vamos a ver. Bueno, digamos, cuando he preparado esta sesión, ¿no? Esta sesión, pues me he detectado 5 tendencias, ¿no? Y al final estas tendencias, digamos, poniéndolos en orden, digamos, como primera letra, ¿no? de los 5 tendencias me salió la palabra o el acrónimo ISTI, ¿no? Y bueno, lo que hice es mirar en Google, bueno, qué significa o qué puede significar algo ISTI, ¿no? Porque normalmente los acrónimos tienen varios significados, ¿no? Entonces, buscando, digamos, esas 5 tendencias y qué imagen podría acompañar, pues estuve pensando, a mí no se me ocurrió nada, y bueno, buscando en Google, la primera imagen que detecté fue este, ¿no? De este niño. No sé en qué idioma está escrito, pero bueno, parece un poco niño, bueno, llorón o histérico, ¿no? Pero la siguiente imagen que encontré fue este. Ya me gustó un poco más esta imagen, ¿no? Entonces, mi objetivo del webinar de hoy es que, bueno, os quedáis, digamos, más como el segundo niño que el primer niño, ¿no?
Entonces, para resumir, ¿cuáles son o serían, digamos, los sujetos obligados o que se llaman APNFD, digamos, según la legislación de Honduras, ¿no? Sobre todo para las personas que conectan desde España, se trata, digamos, de lo que en España se llamarían sujetos obligados no financieros, ¿no? En concreto, digamos, son actividades y profesiones no financieras designadas, ¿no? Sujetos obligados fuera del sector financiero, ¿no? Según la ley de Honduras, estamos hablando, pues, de personas naturales, físicas o personas jurídicas. Las personas que realizan esta actividad están, digamos, descritas en el artículo número 3 de la Ley de Honduras y se trata de 21 actividades y profesiones y siempre cuando se trata de operaciones mayores a $10,000, ¿no? A modo muy de resumen, ¿cuáles serían estas principales actividades en Honduras? Pues serían servicios de courier terrestre, aéreos y marítimos. Pues, por ejemplo, en España como tal, esto sería un ejemplo de, no sería una actividad sujeto obligado. Luego está los casinos, loterías y bingos, que sí sería una actividad sujeto obligado. La compra y venta de automóviles, naves aéreas y marítimas nuevas. Pues en España, digamos, cierto comercio de bienes sí que es sujeto obligado, pero no está especificado, ¿no? de esta manera. Luego, transporte, traslado de valores de fondos. En España también es sujeto obligado. Servicio de blindaje de vehículos y inmuebles, que en España no sería sujeto obligado, por ejemplo. Y luego estarían, pues, los hoteles y los casos de empeño, que en España también serían sujetos obligados, ¿no? Continuamos con la compra y venta de arrendamiento de bienes raíces, ¿no? Allí, digamos, en España los bienes raíces, de la compra y venta sí que sería sujeto obligado, pero el arrendamiento todavía no, pero hay un anteproyecto de ley, digamos, para incluir también los alquileres. Entonces, próximamente, al final de este año o al principio del año que viene, sí que ciertos tipos de alquileres sí que van a ser sujeto obligado. Luego están compra y venta de automóviles y naves, prestamistas no bancarios, notarios, abogados, contadores públicos, compra y venta de materiales preciosos, compra y venta de obras de arte, antigüedades y compra y venta e inversión, piratería y bienes suntuarios o productos de lujo, ¿no? Que todos estos en esta página, sí en España la mayoría sí serían sujeto obligado. Pues entrando ya en las 5 tendencias que he identificado, la primera tendencia sería la armonización. Primero, la armonización de los sujetos obligados, ¿no? Como he comentado antes, había, digamos, actividad sujeto en Honduras que no lo son en España. Incluso pasa dentro de Europa, en algunos países hay ciertas actividades que son sujetas y en otros no son sujetos obligados, ¿no? Incluso se estaba hablando ahora en Estados Unidos de incluir todo el tema de antigüedades como sujeto obligado, mientras que en España ya lleva entre 10 y 15 años como siendo actividad sujeto obligado, ¿no? Siguiente armonización, ¿no? que se está haciendo, ¿no? En Europa la armonización de sujetos obligados pues, se está haciendo, digamos, incorporando nuevas directivas de la Unión Europea y creo que a nivel mundial también se está armonizando, ¿no? Por iniciativa de Gafi, etcétera, ¿no? Luego hay una armonización también de delitos precedentes de blanqueo de capitales. Ahí también depende de cada país qué delitos pueden ser precedentes, ¿no? al blanqueo de capitales. Incluso dentro de Europa hay diferencias. Las diferencias, digamos, más destacadas, podemos decir,
son las que están relacionadas con los delitos fiscales, que en un país, digamos, sí que es un delito precedente a blanqueo, en otros países no se cuenta como delitos precedentes. Y esto es un problema, sobre todo si en casos, ¿no?, de investigación judicial, ¿no?, cuando un país solicita cierta información a otro país y básicamente no se facilita desde este otro país información porque en su país no es un delito precedente a blanqueo de capitales. Todo esto se va a armonizar más pues, en la Unión Europea con la sexta directiva de la Unión Europea, y esto significa, digamos, una armonización, ¿no?, en todo, digamos, la Unión Europea. La fecha de transposición es diciembre de este año. Lo que se está haciendo es armonizar la definición de lo que es el blanqueo de capitales. Se están identificando cuáles son los delitos precedentes. En este caso están tasados en 22 delitos precedentes. Y finalmente también, digamos, se está, digamos, obligando a introducir la responsabilidad penal de la persona jurídica, que bueno, que en algunos países europeos, digamos, no existe, en unos países ya llevan varios años, ¿no? Al final, hay una tendencia, digamos, a nivel de Europa, y pienso que también a nivel mundial, ¿no?, de una mayor armonización en qué son los sujetos obligados, cuáles son los delitos precedentes y, digamos, para que se trata de una forma uniforme, ¿no? Porque son precisamente, digamos, los criminales que aprovechan, ¿no?, estos huecos pues, para ver dónde pueden blanquear los capitales. La siguiente tendencia que he identificado es la integración. Carlos, ¿se me escucha bien? Perfecto. Avanzamos. Pues después de la armonización, la siguiente tendencia que he identificado es integración. Básicamente, lo que se está viendo es una integración que es, digamos, un deber, digamos, pendiente de en las siguientes áreas, ¿no? Fuentes internas, muchas veces en las empresas no se está aprovechando, digamos, toda la información que se tiene de un cliente. Si es un grupo de empresas, pues muchas veces, digamos, no se tiene la información centralizada de quién es este cliente, qué productos tiene contratado, qué servicios tiene contratado, cuál es su histórico, etcétera. Lo que provoca, digamos, que tenemos mala calidad, ¿no?, de datos, y se está trabajando, ¿no?, sobre todo a través de la digitalización, a través de la analítica, digamos, a recuperar, digamos, toda la información que se tiene de los clientes internamente en los distintos departamentos para tener una visión única del cliente, ¿no? Luego estarían las fuentes externas. Fuentes externas, pues, como registro mercantil, bases de datos de pago, listas oficiales de terroristas, personas sancionadas, narcotraficantes, pero también, por ejemplo, los papeles de Panamá, los Panama Papers, etcétera. Cada vez más, digamos, se está integrando, ¿no?, estas fuentes externas con información interna para tener este, digamos, conocimiento del cliente y incorporar, digamos, estos datos, digamos, al final en la foto que tenemos, ¿no?, de nuestro cliente con el objetivo de mejorar la prevención de blanqueo, ¿no? La siguiente integración
digamos, que estamos viendo, pero está muy en sus inicios, es la integración, digamos, entre el Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y el Departamento de Fraude. En España es una, digamos, queja de regulador que estos departamentos no están colaborando de forma suficiente, ¿no? Mucha información, digamos, de clientes que se tienen. El Departamento de Fraude no se está compartiendo, ¿no? Y cada uno, digamos, entre el Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y el Departamento de Fraude se está, digamos, haciendo la guerra cada uno por su cuenta, ¿no? Entonces, combinando, digamos, la información que se tienen del Departamento de Fraude, también el Departamento de Informática, etcétera, digamos, se puede ser mucho más eficaz a frenar el blanqueo, ¿no? Porque en muchos casos lo que se ha visto es que las fraudes, digamos, como tienen un coste económico, pues muchas veces se paran mucho más rápido con los casos de blanqueo, ¿no? Que en los casos de blanqueo, pues sale una alerta, se analiza y al final las entidades, digamos, y esa es una crítica de regulador, pues están actuando demasiado despacio, ¿no? Entonces, como última tendencia, ¿no? En este apartado sería la integración o la futura integración entre los departamentos de prevención de blanqueo de capitales y el departamento de fraude, digamos, para tener mayor capacidad, ¿no? Para combatir estos dos delitos. La tercera tendencia que hemos identificado sería a nivel de supervisión, ¿no? Primero a nivel global, ¿no? El GAFI, digamos, está cambiando su modelo de supervisión de los países. Digamos, se ha dado cuenta que el enfoque ha sido mucho más en el, digamos, en cumplimiento técnico en la normativa, pero no en la efectividad, ¿no? En la eficacia para luchar contra el blanqueo de capitales. Entonces, está cambiando, digamos, su metodología para lograr valorar mucho más esta parte y, digamos, de un cumplimiento más técnico o formal a resultados concretos, ¿no? Por ejemplo, en España lo que se ha visto, y fue una de las críticas del GAFI hace unos años, que digamos el modelo estaba en línea o la parte teórica estaba bien enfocado, pero había muy pocas condenas, ¿no? por blanqueo de capitales. Entonces eso llamaba mucho la atención, ¿no? Luego a nivel de la Unión Europea, pues también, digamos, hay una tendencia a más supervisión. Falta, digamos, colaboración entre los países de la Unión Europea y, digamos, una inteligencia financiera también entre los reguladores, y algo se está trabajando, digamos, para, digamos, hacer una supervisión más directa desde la Unión Europea. Todavía, digamos, no se sabe qué modelo se va a hacer, si se va a hacer desde el Banco Central Europeo, si solo aplica a los grandes entidades financieras, aseguradoras, cómo se puede, digamos, mejorar esta supervisión, y pero también para otros sectores, ¿no? Como el mundo inmobiliario, por ejemplo. Y finalmente, pues en España también las tendencias que se ha visto, ¿no? en la crisis es que, bueno, es un regulador, digamos, no, digamos, las comunicaciones operativas sospechosas, pues han seguido, digamos, tanto en cantidad, ¿no? como en calidad, pero bueno, digamos, sí que se está viendo cómo mejorar, ¿no? el modelo de supervisión. Antes siempre se trataba de inspecciones, sobre todo in situ, ¿no? Donde después de un tiempo de preparación, pues se hacía una inspección en el sujeto obligado, una visita de media entre 2 y 4 semanas, y lo que ahora se está haciendo, digamos, es inspecciones a distancia,
y con un trabajo de campo, pero digamos más digital, más acortado, ¿no? En 1 o 2 semanas. También intentando, digamos, acortar los plazos luego para comunicar los resultados de la inspección y posibles sanciones a los sujetos obligados, que en unos casos fue, digamos, se tardaban varios meses o más, ¿no? Hasta tener los resultados de una inspección. Como cuarta tendencia, se ha identificado, digamos, el mayor uso de inteligencia artificial y el machine learning, ¿no? Este es, digamos, un tema, digamos, que, bueno, que ha empezado con los grandes bancos, pero cada vez, digamos, hay más herramientas disponibles también, digamos, para el sector no financiero, ¿no? Mediante la robotización de ciertos procesos manuales, analítica de datos, etcétera, digamos, se puede aprovechar mucho mejor, digamos, los datos y hacer, digamos, un modelo que identifica patrones de riesgo, ¿no? Y eso se está viendo que se está aplicando sobre todo en el sector del juego, el casinos online, etcétera, y en otros sectores creo que también se van incorporando, porque cada vez más estas herramientas, hay unas herramientas cada vez más accesibles, ¿no? En precio y digamos, una tendencia que se ha identificado. La tecnología también incorpora, digamos, fraude, ¿no? Y como hemos dicho antes, en la segunda tendencia de integración, lo que se tiende es integrar la parte de prevención de blanqueo de capitales con la prevención de fraude, ¿no? Entonces, hay ciertas herramientas que ya, digamos, han nacido con la visión, digamos, conjunta, ¿no? De luchar contra el fraude y el blanqueo de capitales, y mientras que los proveedores, digamos, tradicionales de este tipo de herramientas para blanqueo de capitales están incorporando, digamos, escenarios de fraude en sus herramientas, ¿no? Y pensamos, digamos, que es una tendencia como hemos dicho antes, ¿no? Entre la colaboración entre los equipos o integración de los equipos y también las herramientas tecnológicas, ¿no? En este sentido. Y como tercer punto, lo que digamos, permite la tecnología es hacer, digamos, un KIC, el conocimiento del cliente continuo, ¿no? Usando, digamos, las fuentes internas, las fuentes externas, pues cada vez más, digamos, podemos tener información del cliente sin tener que pedir información a ese cliente, ¿no? Podemos conectar, digamos, o nuestros sistemas directamente con registro mercantil, otras fuentes abiertas, o se puede, digamos, programar alertas, ¿no? Pues digamos, un cliente cambia de dueño, ¿no? Cambia el titular real o el beneficiario final, pues se puede, digamos, automatizar que mediante una alerta, por ejemplo, de registro mercantil, pues ya sabemos, ¿no? Que este cliente ha cambiado su estructura y al final el titular real es otro, ¿no? Entonces, esa tecnología, digamos, va a permitir, digamos, por un lado a los departamentos de prevención de blanqueo de capitales a hacer mejor su trabajo de una forma más eficaz. Y por otro lado, digamos, va a facilitar también la vida a los propios clientes, ¿no? Porque mucha información que está disponible de fuentes abiertas podemos aprovechar y de alguna forma molestar menos al cliente, ¿no? En definitiva, se trata, digamos, de que tengamos las herramientas adecuadas, ¿no? Para, digamos, dedicar menos tiempo al, digamos, recabar información, el análisis, digamos, de datos, recopilar fuentes, etcétera, y digamos, tener, aprovechando esta tecnología, ¿no? Alertas concretas y de valor con menos falsos positivos para, digamos, trabajar en la parte, digamos, de
más de investigación y para ver si hay una operativa sospechosa o no. Y como quinta tendencia, se ha identificado, digamos, cada vez más usando, digamos, la inteligencia, ¿no? para luchar, ¿no? contra el lavado de activos. Habéis visto quizás las estadísticas, ¿no? que actualmente, digamos, solo se está detectando, pues, digamos, todo el dinero criminal, solo un 5%. Y bueno, digamos, tenemos que ser mucho más eficaz, ¿no? en la lucha, ¿no? contra la delincuencia financiera. Pues, ¿cómo podemos ser más eficaz? Pues una de las formas es aplicar mayor inteligencia. Y una de las formas es la tecnología que hemos hablado, pero también, digamos, lo que se está creando dentro de las empresas y ha empezado en el sector financiero, pues se está viendo también fuera del sector, es, digamos, en la creación, digamos, de unidades de inteligencia, ¿no? ¿Qué quiere decir unidad de inteligencia? Pues personas, digamos, que no están, digamos, en el día a día revisando documentación, pero que se dedican, digamos, a sacar datos estadísticos y están mejorando el modelo, ¿no? Por ejemplo, si hemos tenido un problema con cierto tipo de clientes, pues sería la unidad de inteligencia que, digamos, detecta estos patrones y para evitar con ciertos tipos de clientes problemas, pues vamos a poner más controles, ¿no? en la entrada, ¿no? en el onboarding de este tipo de clientes. Digamos, la unidad de inteligencia mediante este análisis de datos intenta cada vez mejorar el modelo, ¿no? Entonces podemos pensar, bueno, pero unidades de inteligencia, algunos incluso, bueno, cuentan con personal que son, bueno, que han estado, por ejemplo, son ex policías, etcétera. Se puede uno pensar, ¿no? que bueno, esto es quizás para las entidades financieras más grandes y no para, digamos, sector no financiero, ¿no? Pero hay cada vez, digamos, este perfil, digamos, estas unidades se están incorporando. Y en España, por ejemplo, hay ejemplos, ¿no? Está, por ejemplo, el órgano centralizado de los notarios. Los notarios, digamos, crearon en España ya en el año 2005 un órgano centralizado. Está también el caso de los registradores de la propiedad, que desde 2016 tienen su propio, digamos, unidad de inteligencia, ¿no? Que al final, en el caso de los notarios y los registradores de la propiedad en España, pues está aportando toda la información de las transacciones y esta información, digamos, se está centralizando y analizando y se está detectando también de esta forma mucho más eficaz patrones, ¿no? Porque, digamos, las personas que cometen los delitos financieros, fraude, etcétera, pues al final están utilizando pues varios notarios, varios registros de propiedad, varios sujetos obligados, ¿no? Entonces, de alguna forma, combinando la inteligencia entre varios sujetos obligados, compartiendo, digamos, información, pues puede detectar, ¿no? estos patrones y se puede, digamos, frenar y también reportar, ¿no? esta información, esta actividad sospechosa mucho mejor al supervisor, ¿no? Digamos, si cada uno hace la lucha por su cuenta, pues es mucho más difícil y al final, digamos, no tienes en entidades pequeñas tampoco el perfil, ¿no? de la gente. Y ese es el siguiente punto, ¿no? que se están incorporando, digamos, en los equipos para antilavado de activos, digamos, otros perfiles, ¿no? Perfiles más tecnológicos, también perfiles, como he comentado antes, pues, por ejemplo, que son, digamos, ex policía. En unas empresas también se están incorporando perfiles más como psicólogos, por ejemplo, para trabajar sobre todo en la parte de
formar, ¿no?, mejor a la gente en cómo detectar actividad sospechosa y, digamos, la importancia, ¿no?, que tiene la lucha contra este tipo de delitos, ¿no? Finalmente, hay otra tendencia dentro del mundo de la inteligencia, es lo que sería el OSINT, ¿no?, que es el Open Source Intelligence. Open Source Intelligence es al final el uso de bases de datos, de fuentes abiertas para tener más información sobre los clientes. Digamos, tanto en bases de datos, digamos, de pago, en registro mercantil, etcétera, pero también en redes sociales, ¿no? Como Facebook, como LinkedIn, tenemos muchísima información, tanto de personas físicas como de personas jurídicas, que se puede usar y se debe usar, digamos, para conocer mejor a este cliente y ver si, digamos, su operativa puede ser sospechoso, ¿no? Conociendo el perfil del cliente, conociendo mejor al cliente, pues podemos detectar de forma más eficaz, pues, si hay una actividad sospechosa, ¿no? Y, digamos, ejemplos de OSINT puede ser, pues, digamos que la incorporación, ¿no?, si uno de nuestros clientes ha salido en los papeles de Panamá, los Panama Papers, pues puede ser, digamos, una alerta. Otros ejemplos, pues, por ejemplo, el escándalo financiero contable de Olympus, que fue, digamos, un escándalo financiero por un fraude de más de 1.300 millones de euros, pues se detectó, digamos, porque el CEO de la empresa, pues, vio en un artículo en la prensa, pues, que estaba advirtiendo de que se estaban, digamos, practicando, pues, o sea, haciendo prácticas de corrupción y falsedades contables, ¿no? Se empezó, digamos, a investigar, a tirar de este hilo, que es de un artículo en la prensa, y en este caso, pues, detectó un fraude en la misma empresa. Pero, digamos, nosotros deberíamos aprovechar toda esta información, digamos, pública, digamos, para identificar, ¿no?, y para trabajar mejor la prevención del blanqueo de capitales. Y esto también es lo que esperan, digamos, los reguladores de nosotros, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, digamos, que es, digamos, si hay fuentes abiertas a un sitio, pues, digamos, se está diciendo con nuestro cliente, persona física o jurídica, pues, digamos, o es corrupto o ha sido condenado o va ligado a la corrupción, pues deberíamos, digamos, incorporar, ¿no?, fuentes abiertas, ¿no?, digamos, para mejorar al final la toma de decisiones y aplicar, ¿no?, una mayor inteligencia, ¿no?, tanto al modelo como a la comunicación de operativa sospechosa. Pues, como he comentado, las 5 tendencias que hemos identificado serían la armonización, digamos, de la normativa a nivel mundial, en la definición de blanqueo de capitales, en los delitos precedentes y, en general, ¿no?, la responsabilidad penal de la persona jurídica. Lo que estamos viendo también es una integración tanto en las fuentes internas, externos y en los departamentos dentro de la organización para luchar de una forma más eficaz contra el lavado de activos. A nivel de supervisión, vemos la tendencia, ¿no?, que va a haber mayor supervisión y más enfocado, digamos, a la eficacia de nuestro modelo de prevención del lavado, pues, tanto desde Gafi, como en España, en el caso de la Unión Europea, como digamos, el regulador local, ¿no? Luego, comentado brevemente sobre la tecnología y el rol que puede aplicar, ¿no?, sobre aspectos como inteligencia artificial, el fraude y el KIC
continuo la información del cliente que podemos aprovechar y debemos refrescar, digamos, de una forma lo más automatizado posible, ¿no? Y finalmente hemos hablado, ¿no?, de unidades de inteligencia, los nuevos perfiles, ¿no?, que se están integrando en las empresas, digamos, no solo personas, digamos, con una formación más legal o de blanqueo de capitales, pero también otros perfiles más tecnológicos para el análisis de datos, por ejemplo, ex policías, etcétera, y hasta psicólogos, ¿no?, que se están incorporando, sobre todo en la parte de formación, a los empleados, ¿no? Y finalmente, pues hemos comentado brevemente sobre lo que es el OSINT, ¿no?, que es el Open Source Intelligence, y cómo debemos usar las fuentes abiertas, digamos, toda la información que hay en Internet, tanto en base de datos de pago como en datos, digamos, de acceso libre, para luchar mejor, ¿no?, contra el lavado de activos. Lo que he pretendido, digamos, hacer es una presentación, digamos, breve para tener tiempo, ¿no?, también para, como estamos aquí hablando del sector no financiero y hay muchos sujetos obligados, para tener tiempo también para resolver vuestras dudas. No sé si tenéis alguna duda, ¿queréis que entre más en detalle en aspectos concretos? Carlos, no sé si ya hay algunas preguntas. Bueno, veo aquí una primera pregunta sobre cuál va a ser el impacto, ¿no?, de la filtración de los datos de los reportes de actividad sospechosos de FinCEN. Pues, bueno, el impacto real, digamos, está por ver. Lo que está claro que ha sido, digamos, un error, ¿no?, desde el FinCEN, y lo que se, digamos, espera es, digamos, por un lado, digamos, y de hecho, es, digamos, un ejemplo, ¿no?, de OSINT, Open Source Information, ¿no? Si la filtración que se ha realizado, pues ahí tenemos evidencia que puede hacer referencia a clientes nuestros, ¿no?, a nuestra entidad, pues puede ser, digamos, una alerta. Lo que espero al final, pues, digamos, es probablemente más regulación y, bueno, como es un error, digamos, a un modo de supervisor, pues habrá que ver, ¿no?, qué acciones van a tomar. La información que yo he visto no tenía tanto detalle, ¿no?, detalle que lo que se ha publicado. Y hay otra pregunta relacionada con la protección de datos y las fuentes abiertas de información, ¿no? Entonces, bueno, es un tema efectivamente, digamos, sensible, ¿no? El tema de protección de datos y las consultas en fuentes abiertas, ¿no? Dependerá un poco de cada país y las leyes que tienen en materia de protección de datos. Digamos, en Europa en general, digamos, lo que se aplica es, digamos, si tienes, digamos, una causa, ¿no?, para combatir o el fraude o el cumplir con otra regulación, como es la ley en Europa de prevenir el lavado de activos, pues se puede usar esta información. Pero, digamos, no se podría, digamos, usar esta información para otros fines. Pero sí que, digamos, es, digamos, un recurso que deberíamos usar y está legitimado, digamos, en el caso de cumplir, ¿no?, con el deber de prevenir el lavado de activos.
Hay otra pregunta que pregunta si se sabe en qué países ya opera la responsabilidad penal de la persona jurídica de manera efectiva. ¿Tiene un caso o ejemplo? Bueno, en realidad hay varios países, ¿no? En Europa, pues, por ejemplo, en España se introdujo la responsabilidad de la persona jurídica en el año 2010. Al principio, los primeros años, digamos, no había, digamos, casi sentencias ni jurisprudencia, pero, digamos, ya ahora, digamos, 10 años más tarde, ya, digamos, hay bastante jurisprudencia, hay alrededor de 25 digamos, digamos, jurisprudencia del Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, en Europa conozco más el caso de España y de Italia, pero no hay otros países europeos donde no existe como tal todavía este responsabilidad penal de la persona jurídica. No sé si, Carlos, si hay alguna otra pregunta. No, creo que ya no tenemos. Sí, nos pregunta Omar Bolaños si las investigaciones internas en los sujetos obligados deben ser reservados en cuanto a la identificación de los investigadores, ¿no? Y qué riesgos reales existen en estas investigaciones. Yo entiendo que se refiere, ¿no? dentro de la entidad como tal o en general. Debe ser dentro de la entidad como tal, porque nos habla de manera interna. Sí, sí. Bueno, lo que yo más, digamos, he visto, digamos, que es información, digamos, que, digamos, se tiene que, digamos, es confidencial, ¿no? Y se tiene que mantener dentro de la unidad, digamos, de prevención como tal. Y, digamos, no es información, digamos, este tipo de análisis no se puede, digamos, compartir ni siquiera, digamos, dentro de la entidad, ¿no? Por un tema de protección de datos y también por un tema de, bueno, puede haber presiones incluso, ¿no? Dentro de la empresa, pues para seguir operando con ciertos clientes, ¿no? Nos preguntan por el chat si, buenos días, en su país la búsqueda de procesos judiciales es pública y si es así, ¿cuál es el link de la página? Bueno, digamos, hay cierta información que es pública y digamos, pero digamos, normalmente nosotros, digamos, usamos más, digamos, digamos, fuentes abiertas o noticias negativas que estos bases de datos, pero sí, digamos, son digamos, fuentes que analizamos, ¿no? en digamos, clientes de alto riesgo, ¿no? Digamos, no tengo las enlaces a mano, digamos, hay cierta información de sentencias públicas y otros no. Hay, digamos, también información que, digamos, que tienes que tener, digamos, acceso, ¿no? A través de un abogado, por ejemplo, que puede consultar esos bases de datos para hay cierta información también que solo puede acceder, digamos, abogados.
Bueno, ya no tenemos preguntas. Muchísimas gracias, Edo, por aceptar nuestra... Bueno, si nos hacen otra pregunta, nos pregunta Alba, ¿cuál es el alcance del beneficiario final? ¿Y solamente se refiere al owner o va más allá? ¿Puede repetir la pregunta? Porque no lo veo, no lo estoy viendo. Nos pregunta Alba que cuál es el alcance del beneficiario final. El alcance. Bueno, el alcance, digamos, se refiere, digamos, a por qué lo tenemos que saber, el titular real. No, solamente se refiere, si se refiere al owner o va más allá, ¿no? Ese alcance. El owner, bueno, al final, digamos, y esa, digamos, también a nivel internacional, ¿no? El tema del beneficiario final, pues hay diferencias, ¿no? Pero no solo, digamos, es el owner, ¿no? O el accionista que tiene más de un, por ejemplo, 25%, ¿no? También puede ser alguien que ejerce el control. Al final, digamos, tú tienes que ver, digamos, al final, quién está detrás, ¿no? Ciertas estructuras. Por la persona, digamos, que quiere lavar dinero, pues va a estar, digamos, escondido, ¿no? Al final de una cadena de sociedades, ¿no? Entonces, el alcance es eso, puede ser, digamos, o ser el titular real o beneficiario final, digamos, por el porcentaje de acciones o el ownership, digamos, o puede ser, digamos, por estar ejerciendo el control, aunque tiene una participación, digamos, inferior. Entonces, digamos, hay que identificarlo y documentarlo, digamos, o sea, por un lado, por la información que nos da el cliente y luego mediante también fuentes externas. En casos de clientes de riesgo alto, pues tienes que comprobar que efectivamente es esa persona quien es el titular real o estas personas, ¿no? Bueno, nos dice Alba, ¿no? Bueno, nos da un ejemplo si el beneficiario de una operación es un partido político. Sí. ¿No? Ok. Bueno, ahí solo era un ejemplo que nos daba en este momento. Bueno, como ya no tenemos preguntas. Sí. Sí, el partido político, bueno, habrá que ver, digamos, quién es cómo es el órgano de gobierno, ¿no? Ese partido político. Y digamos, bueno, es similar, ¿no? A una asociación o una fundación, habrá que ver la ley concreto quién toma las decisiones, ¿no? Porque entiendo que el ejemplo de partido político en caso de una donación. Bueno, depende, ¿no? Si quieres, digamos, dependiendo si tú, digamos, eres el partido político, recibes una donación o eres una, digamos, es el cliente tuyo, es la, o tú eres, por ejemplo, el banco, ¿no? Depende, digamos, del caso, pero, digamos, habla de beneficiario en el sentido del titular real o quien, digamos, al final tiene digamos, disfrute de la operación o del bien, no tanto del beneficiario en el sentido, digamos, tradicional de una donación, ¿no?
Bueno, creo que hoy sí ya no tenemos preguntas. Los invitamos a que sigan a Edo en LinkedIn, como lo pueden buscar como Edo Baker. También pueden buscar su firma como Agile Control Solution. Les vamos a compartir el link para que puedan buscarla en su página web, ¿no? Y les agradecemos nuevamente a todos por acompañarnos el día de hoy. Les pedimos unas disculpas, hemos tenido unos problemas técnicos y también hemos tenido, bueno, un mal clima aquí en el país ahorita, entonces nos ha provocado tener unos problemas ahí. Les agradecemos nuevamente por acompañarnos en este día, ¿no? Agradecemos a Edo por su tiempo, les agradecemos a ustedes también por acompañarnos. Los invitamos a que nos acompañen el próximo año a la segunda edición del Coloquio Compliance 2021 será, ¿no? En esta ocasión pues tendremos más invitados, hablaremos de más temas, esperamos que también nos vuelvan a acompañar. Les agradecemos a todos los panelistas que nos acompañaron durante todos estos días. Edo, no sé si tienes algunas preguntas de despedida. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y cualquier duda que tenéis, pues me podéis contactar, como has dicho, Carlos, por LinkedIn. Yo entiendo que es difícil, ¿no? Como estamos hablando de sector no financiero y son tantos sujetos obligados y tan diferentes entre sí, ¿no? Si hay un caso, digamos, particular o alguna duda que no ha quedado claro cómo aplicar, digamos, estas tendencias para sujetos obligados en concreto, pues encantado de poder responder por LinkedIn. Bueno, los invitamos también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de LinkedIn y nuestro canal de YouTube. También nos pueden buscar en nuestra página web como Galindo y Asociados Honduras. También pueden buscar, como ya les había mencionado, a Edo en LinkedIn, también a su firma Agile Control Solution. También la pueden buscar en esta página. También la pueden buscar en su página web. Les compartimos hace poco la dirección de la página web de ellos, ¿no? Que se encuentran en España. La grabación, este evento fue grabado, se compartirá el día de mañana la grabación, también se compartirá la presentación. Si tienen preguntas, dudas, nos pueden escribir al correo y pues nosotros se las responderemos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos, pasen un feliz día, una feliz tarde o feliz noche, dependiendo del país que nos vean. Muchísimas gracias, Edo, gracias a ti por acompañarnos, a todos pasen un feliz día.